Vamos al último ejemplo. Es muy importante primero identificar el cuadrante con el cual estoy trabajando. Y bueno, si te das cuenta, es el segmento A, que pasa por 0 y llega hasta el segmento B. Entonces en el 0 encontramos los vértices. Ese vértice que lo comparten a su vez 3 ángulos. Entonces podemos deducir que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 90 grados. Entonces lo único que vamos a hacer es empezar a sustituir. Esto puede empezar, ese puede ser el ángulo 1, puede ser inclusive el del medio. Aquí no cobra relevancia, entonces puedes hacerlo como tú quieras, pero siempre trata de llevar un orden. En este caso yo voy a empezar con este. Para mí este va a ser el ángulo 1. Entonces es 20 más X más el ángulo 2. El ángulo 2 me dice que es X más 1. Entonces X más 1 más el ángulo 3, que en este caso vale X. Y que sumados me van a dar 90 grados. Pues bien, empiezo a agrupar los términos semejantes. Recuerda que son semejantes aquellos que incorporan la literal y que esta literal tiene que ser idéntica. Por ejemplo, tengo X, X y X. ¿Te acuerdas de los términos semejantes? Bueno, que no tienen coeficiente numérico, sabemos que valen 1. Entonces es 1 más 1 son 2, más 1 son 3X. Y de esa manera elimino mi sistema de X. Esto es igual a 90. Empezamos con el primer número. Si es positivo y lo cambio del otro lado de la igualdad, me queda como negativo. Y este 1 que es positivo, si tomo como referencia el positivo y lo cambio de posición, también me queda negativo. Entonces vamos a resolverlo por partes. Es una ecuación de primer grado. Entonces decimos que 3x es igual a 90. Signos iguales pues se suman, entonces es negativo 21. Por lo tanto, 3x es igual a 69. ¿Estás de acuerdo? 3x es igual a 69. Entonces despejamos y nos va a quedar de la siguiente manera. Por lo tanto, decimos que x es igual a 69 entre 3. Vamos a resolverlo. Es múltiplo, entonces en teoría nos tiene que dar una cantidad exacta. A ver, vamos a hacerlo de este lado. Es 69 entre 3. Entonces son 3 por 2, 6, para 6, 0. Bajamos el 9. 3 por 3, 9, para 9, 0. Por lo tanto me dice que x es igual a 23. ¿Sale? Entonces esta x es muy importante. Como recordarás, el resultado anterior me salió con números decimales. En este caso no, me está dando una cantidad entera. Entonces, en el momento que sustituya el 23 en cada uno de los sistemas de x, aquí sí tiene que darme exactamente los 90 grados, puesto que estoy trabajando con una cantidad que es entera. Vamos a ver, vamos a comprobarlo, a ver si esto que nos dan los 90 grados. Mira, empezamos con el ángulo número 1 en el mismo orden. Decimos que es 20 más, ¿cuánto vale x? Esta x que tengo aquí me dice que vale 23. Entonces decimos 20 más 23. Más el ángulo 2. Si en ese caso x vale lo mismo, es 23. Lo podemos hacer directo. 23 más 1 pues es igual a 24. Más la x que tenemos representada de manera unitaria es igual a 23. ¿Sale? Tenemos el número 23. Bien, si sumamos estas cantidades, ¿cuál es el resultado? Son 3 y 3 son 6, más 4 son 10. Llevamos una, son 2, 4, 6, 8 y uno que llevaba son 9. En este caso representa los 90 grados. Entonces, si queremos representar las medidas para saber cuánto mide cada uno de ellos respectivamente, entonces realizamos lo siguiente. Solamente lo vamos a representar. Mira, por ejemplo, el ángulo
1 me dice que son 20 más 23. Aquí vamos a anotar, para tenerlo como referencia. X es igual a 23. Entonces, 20 más 23 es igual a 43. Es decir, este ángulo que tengo aquí vale o equivale a 43 grados. El siguiente es 23, porque X vale 23. Entonces, 23 más 1 es igual a 24 grados. Entonces, este vértice equivale a 24 grados. Y finalmente, este último vértice equivale a 23 grados. Y de esa forma sabemos el equivalente en cada uno de ellos. Pues bien, esto es todo lo referente al sistema de ángulos, cómo podemos calcularlos. Si te das cuenta, nos apoyamos mucho de álgebra y así seguirá siendo con el resto de las ramas de matemáticas. Bien, te invito a que empecemos a resolver el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer una presentación teórica y después hacemos 2 ejercicios y prácticamente con esto estaríamos cerrando la parte de geometría. Entonces, ¿listo? Vamos para allá. Ya esta última parte de geometría, pues básicamente incorporamos el tema del teorema de Pitágoras. Haciendo un poquito de historia, bueno, pues Pitágoras es de la escuela o de las épocas de Aristóteles, Platón, Anaxágoras y todos estos filósofos que seguramente hemos escuchado hablar de ellos. La única diferencia con Aristóteles y algunos otros es que él se enfocó en la rama de la geometría, entonces, lo cual permitió desarrollar la siguiente teoría. Dice, el enunciado clásico del teorema de Pitágoras es el siguiente: el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados constituidos sobre los catetos. O sea, vamos por partes. La hipotenusa, como te lo voy a mostrar más adelante, siempre va a ser el lado más prolongado del triángulo. Y la característica es que para poder hacer este tipo de planteamientos, necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. Bueno, esa fue, digamos, la concepción antigua. Actualmente, bueno, en esencia es lo mismo, ¿no? Dice que es un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. Entonces, es la hipotenusa al cuadrado. Aquí vamos a utilizar las leyes de los radicales, que también estuvimos viendo en álgebra, algunas leyes de los exponentes también para poderlo resolver. Y bueno, estas son las fórmulas que se vinculan directamente con este tema. Aquí tenemos un ejemplo clásico, un ejemplo tradicional, en donde, bueno, te comento que el lado más prolongado es a lo que le llamaré hipotenusa. Y bueno, de esta manera, ya presentándote muy en general lo que es este teorema, vamos a hacer 2 ejercicios, uno tradicional y uno que nos va a poner a pensar un poquito para poderlo resolver. Entonces, ¿me acompañas? Vamos a resolver estos 2 problemas de planteamientos del teorema de Pitágoras. Vamos a empezar con el primero, ¿no? Más sencillito. El otro también es, solamente que hay que pensarle un poquito más para obtener los resultados. Pero bueno, vámonos entonces con el caso del inciso A. A este le vamos a llamar inciso A. Dice, calcula la hipotenusa. Y entonces como parámetros me dicen que tengo el cateto A que vale 3 centímetros y el cateto B que vale 4 centímetros. Entonces, en el momento que identifico esas 3 variables, debo representar un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, la mitad de un triángulo rectángulo. Entonces va a ser más o menos algo parecido a esto. ¿Vale? Entonces me doy cuenta que es un triángulo rectángulo porque tiene 90 grados. Y muy importante, justo lo que tengo enfrente de estos 90 grados, a esto le voy a llamar hipotenusa. Entonces la hipotenusa la identificas porque está en medio, justo enfrente del ángulo de 90 grados, o porque es el lado más prolongado del triángulo rectángulo. Los demás solamente les llamaremos catetos. No, ahorita no vamos a entrar en controversia si es el cateto A o el cateto B, o si es el cateto adyacente o el cateto opuesto. Simplemente son catetos. Entonces, podemos decir que este es el cateto A
y este cateto A me dice que vale 3 centímetros. Y este es el cateto B, que en este caso está representado por 4 centímetros. Si los tienes intercambiados no pasa absolutamente nada, te va a dar el mismo valor, porque partimos de que el orden de los factores no altera el producto. Pues bien, una vez que identificamos este componente, tenemos que analizar su fórmula. La fórmula del teorema de Pitágoras es la siguiente: C al cuadrado representa la hipotenusa. Me dice que es igual a la suma de los catetos, entonces es A cuadrada más B cuadrada. Entonces aquí la fórmula no hay que despejarla, es directa, porque voy a calcular la hipotenusa. Entonces voy a decir que C al cuadrado es igual al cateto A. El cateto A me dice que vale 3 y que en este caso está elevado al exponente 2, más el cateto B, que en este caso vale 4 y está elevado al exponente 2. Entonces vamos a resolverlo, vamos a ver cómo nos fue con aritmética, con la parte de álgebra. Este exponente pues nos está diciendo que se va a multiplicar por sí 2 veces el factor, que en este caso es C, pero evidentemente esto no se puede, entonces hay que despejarlo y te voy a hacer la pregunta: ¿cuál es la operación contraria de la potencia? Bueno, pues en este caso es la radicación, entonces lo expreso como una raíz cuadrada. Y de esta manera empiezo a elevar estos términos al cuadrado, entonces digo 3 por 3, pues es 9, más 4 por 4, pues es 16. Entonces la representación queda de esta manera: C es igual a 9 más 16, pues es igual a 25. Es igual a 25. Y entonces digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? Se resuelve por medio del método de los cuadrados perfectos. Entonces 5 por 5, pues es 25. Como resultado, es un número natural. ¿Esto qué significa? Que la hipotenusa, este lado más prolongado, equivale a 5 centímetros. Lo cual es lógico, porque si me dicen que es el lado más prolongado, pues lógicamente el número debe ser mayor a cualquiera de los catetos. Y de esta forma es como resolvemos el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a poner otro escenario en donde vamos a buscar los parámetros y utilizando la misma fórmula lo vamos a resolver. Y pues bien, el escenario que te platicaba hace un momento, pues es este, ¿no? Entonces el ejercicio dice lo siguiente: la distancia entre los puntos K y L es, y tengo 3 incisos, el A, el B y el C, 41, 34 y 20 respectivamente. Bien, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿cómo harías para poder resolver este problema? Te voy a dejar que lo pienses 3 minutos y espero que te salga el mismo planteamiento que voy a resolver. Si no, lo resolvemos juntos. Si recordamos un poquito esta formulita, me dice que C al cuadrado es igual a A cuadrada más B al cuadrado. Entonces, bueno, me dice que debo de calcular la distancia. Si me doy cuenta, pues la distancia es el lado más prolongado. Aunque no me dice que es la hipotenusa, pero sí puedo deducir que es el lado más largo, y también puedo ubicar que es la hipotenusa porque recuerda que aquí tengo un ángulo de 90 grados y te platicaba que bueno, justo lo que tengo enfrente del ángulo de 90 es la hipotenusa. Entonces voy a empezar a calcular los catetos. Entonces bueno, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A. Te voy a hacer una pregunta: ¿cuánto equivale o cuál es la magnitud del cateto A? Normalmente el error que se recurre es que empezamos a contar desde 0, pero si te das cuenta, no empieza el punto K en el 0, empieza en el 1. Entonces en realidad no vale 6. Fíjate, si empieza en 0, en 1 es 1
2, 3, 4 y 5. En realidad el cateto A equivale a 5 elevado al cuadrado más el cateto B. Entonces el cateto B en este caso es 1, 2 y 3 porque tampoco empieza en 0. Entonces es 3 elevado al cuadrado. Y de esta forma aplico la ley de los radicales y entonces C, para quitar el cuadrado lo convierto en raíz cuadrada y multiplico 5 por 5, pues es 25, más, en este caso 3 por 3 es igual a 9. Ya una vez que quitamos este exponente y lo convertimos en radical, decimos que 25 más 9 es igual a 34. Por consiguiente, C es igual a 5.8. Entonces, bueno, de esta forma es como resolvemos el teorema de Pitágoras y deducimos que la respuesta correcta la encontramos en el inciso B. Bueno, pues por tu atención, muchas gracias. No me despido porque tenemos pendiente la materia de geometría analítica que la iniciaremos en el siguiente tema.